A todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar un redondo de ternera en salsa de vino. Tenía muchas dudas en cómo titular este video porque lo quería titular asado negro, como se conoce en Venezuela. Pero realmente la forma de prepararlo no tiene nada que ver con lo que en Venezuela se hace con el asado negro. Así que decidí no ponerle asado negro porque te vas a encontrar que la preparación es totalmente diferente y no quería causar confusión. La forma de preparar este redondo, que es la misma pieza con la que se hace el asado negro en Venezuela, es mi forma de cocción. Es totalmente personal, así que si quieres conocer una forma diferente de cómo cocinar el redondo o el muchacho redondo, como se conoce en Venezuela, pues quédate a mirar. Nos vamos a poner el delantal y vamos a preparar ya mismo este redondo de ternera en salsa de vino tinto. Comienzo esta receta mostrándote el trozo de redondo de ternera que vamos a usar para la preparación de hoy, para que lo conozcas, porque sé que en otros países se denomina de diferente manera. Y lo que vamos a hacer es retirar toda esta piel que lo recubre, quitar todo tipo de pellejo y dejarla muy limpia y sin grasa. Te muestro también en un gráfico en qué parte del animal se encuentra el redondo. Para quitar toda la membrana que lo recubre, necesitas con la punta del cuchillo levantar un poco la membrana. Con una mano vas tirando de la membrana y vas pasando el cuchillo por debajo de esta para sacarla completamente. Repetimos todo el proceso hasta que toda la pieza quede totalmente limpia. Luego vamos a cortar 2 cebollas en trozos grandes, no tiene que ser ningún corte en específico. Pueden ser 2 cebollas blancas o una blanca, una morada, como lo ves en el video. Vamos a cortar 2 zanahorias y vamos a cortar unos tallos de apio. En una sartén grande donde te quepa la pieza entera de carne, vas a cubrir el fondo con aceite. Esperar a que esté caliente y allí vas a colocar la pieza de carne entera. No cortes la pieza a la mitad. Lo que quieres es una pieza entera de carne, la cual vamos a sellar en el aceite, que tampoco debes pinchar porque no quieres que salgan sus jugos del interior. El sellado de las carnes se hace dorando en aceite la carne por todos los lados. Vas dando vueltas a la carne hasta que esté dorada por cada uno de sus lados. Y cuando esté bien dorada por todas sus caras, la retiras completamente de la sartén y en ese mismo aceite vamos a colocar los vegetales que cortamos anteriormente, lo que viene siendo una mirepoix, los cuales vamos a dorar muy bien. Para deglasear la sartén, o sea, levantar los sabores que quedan en el fondo de la sartén, vamos a agregar vino tinto. Yo usé un tempranillo de la región de Madrid porque es el lugar donde vivo y me gusta promover a los productores locales de la región. Al agregar el vino, se van a levantar todos los sabores que están en el fondo y va a hacer que la salsa se haga cada vez más rica en sabor y en sustancia. Luego, en una olla vas a colocar toda la pieza de carne, incluye los jugos que soltó y vas a agregar todos los vegetales que sofreímos en la sartén. Colocas un poco más de vino tinto y un vasito de agua.
Vamos a agregar ahora en la olla las hierbas aromáticas que sean de nuestro gusto. En esta oportunidad yo escogí granos de pimienta, hojas de laurel, tomillo seco y unos dientes de ajo. Si es de tu gusto, puedes agregar alguna otra hierba aromática que sea de tu agrado. Agrega una cucharada de sal que luego se va a rectificar. Pruébalo para rectificar un poco más sal y pimienta si es necesario. Esperas a que rompa el hervor, lo bajas a fuego mínimo y lo tapas y lo cocinas por 2 horas aproximadamente. Luego retiras la carne de la olla y el líquido junto con los vegetales que quedaron en la olla los vamos a pasar a través de un colador. Y con una cuchara vamos a exprimir muy bien el resto de sustancia que quede en los vegetales. Devuelves la salsa para la olla y vamos a espesar la salsa. Para espesar salsas me gusta usar fécula de maíz que la voy a diluir en un poco de agua fría. La fécula no la puedes diluir en líquidos calientes. Lo vas agregando a la salsa, esperas a que rompa el hervor y ahí vas a saber si la textura es la que tú deseas. Si la quieres un poco más espesa, pues agregas un poco más de fécula de maíz diluida. Yo agregué un poquito más porque me gusta que esté más espesa. Rectificas otra vez la sal y la pimienta y vamos a emplatar. Cortas rebanadas gruesas de la carne y lo salseas con la deliciosa salsa. Y ya tenemos el plato listo que lo puedes acompañar de ensaladas, patatas, arroz o el acompañante que sea de tu agrado. Espero que esta receta del día de hoy te haya gustado. Es una forma diferente de preparar el redondo de ternera o el muchacho redondo. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal porque así sabes qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o si vamos a hablar de algún tema en particular. Para que te suscribas al canal, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!